Gracias, Yolanda. El saludo a toda la teleaudiencia y por supuesto también a Rolando. Y hablar de este procedimiento que se realizaba, en diciembre del año pasado. En ese momento se habrían incautado algunas pertenencias, un cuaderno, incluso también un vehículo que tenía dentro algunos elementos que decían, o al menos podían comprobar, que en ese lugar se realizaba el famoso ordeño de combustible, el contrabando de combustible. Si bien a partir de ese momento arranca una investigación, en ese día no hubo ningún detenido. La semana pasada fue crucial para la investigación porque empezaron a recordar y reclutar algunos testimonios, por ejemplo, de los vecinos, de los pobladores, que hablaban de un tal Junior, que sería el encargado de ese local, no así de los colaboradores, ni de los estibadores, ni de choferes, etcétera, pero sí del encargado de este local. Es allí donde empiezan a rastrearlo, la Policía Nacional empieza a buscarlo y lo detectan hoy en la zona de Luque, en el barrio Molino específicamente. Sobre él ya pesaba una orden de detención emanada por la fiscal Carmen Gubetich de Catoni, de la Fiscalía Especializada Anticontrabando. Lo cierto y lo concreto es que a él se lo detiene hoy en ese sitio, en la zona de Luque. Él asegura que no tiene ninguna relación con todo este hecho, es más, dice que no sabe quién los indica. Intentamos hablar con él, hicimos un intento, trató de huir de las cámaras, sin embargo nos brindó algunas palabras en donde él aparentemente se desentiende de esta investigación. ¿Vamos a poder hablar contigo, Miguel, un segundo? No, gracias. ¿Qué tenés que decir? ¿Vos sos inocente? No te voy a decir. ¿Por qué te involucran en todo esto, Miguel? Ni idea. ¿Quién te pudo haber involucrado? No sé. Bueno. Para la Fiscalía, él es el único sospechoso hasta el momento. ¿Por qué? Porque él se abstuvo de declarar, es decir, no hay otro sindicado como posible responsable de este contrabando de combustible. Para la policía, él ya estaba prófugo desde hace unos días y para la Fiscalía, como bien decíamos, él es el principal sospechoso. Queremos compartir las notas de los representantes de ambas instituciones para dejar un poco clara la historia y qué pasa con él finalmente, porque si bien él es el único detenido hasta el momento, él va a ser liberado. Esta detención se produjo en prosecución a un procedimiento que se ha realizado en el mes de diciembre, justamente por personal de este departamento, en donde en esa ocasión se había allanado un recinto privado, en donde, según investigaciones recabadas por el personal, se creía y se suponía que se estaba haciendo ordeña de combustible. Porque una vez allanado dicho lugar, se encontraron elementos que efectivamente indican de que se realizaba carga y descarga de combustible. En esa ocasión se lacró el lugar, se comunicó el procedimiento realizado como corresponde a las autoridades y posteriormente eso salió la detención de Miguel Reinaldo Fleitas Sánchez, alias Junior. En ese día del allanamiento no se pudo encontrar, no se le encontró a nadie en el lugar, se ingresó igual, encontramos algunos elementos que hacían suponer de que existía ese ordeñe común que se da en esa zona, ¿verdad? Sí. Pero no le ubicamos a nadie. Entonces la Policía Nacional, a pedido de la doctora Carmen de Catoni, hicieron un seguimiento a esta persona, indagaron a los vecinos del lugar. Ellos manifestaron que había una persona encargada de ese local que había sido allanado y así pudimos dar con este señor. Y ahora se tiene que volver a delitos económicos y de ahí va a ser liberado. Liberado. Entonces, sí, ya tenemos todos sus datos, su dirección, número de teléfono, su abogado también, los datos de él. Entonces próximamente lo llamaríamos de vuelta porque el señor se abstuvo y su abogado solicitó la copia de la carpeta fiscal. ¿Posible imputación para el hombre? Podría ser, ya. ¿Qué carátula podría ser? Y de contrabando. Contrabando es lo que estamos investigando en esta unidad. Lo preocupante también es que él no brinda ningún dato de las personas que trabajaban ahí, ¿verdad? Que hubiese sido muy útil para ustedes. Y para él también, ¿verdad? Porque si se abstiene, él es el principal sospechoso de nuestra carpeta fiscal. O sea, para la Fiscalía él es el principal sospechoso ahora mismo. Sí, así mismo. Hasta que si le volvemos a llamar y viene a declarar y nos dice quién es, o el dueño o la persona encargada del lugar, bueno, sería otra arista en la investigación. ¿Por ahora no lo van a volver a llamar? En la semana seguramente le llamamos de vuelta, cuando su abogado tenga la copia de la carpeta fiscal.
Como decía Yolanda al arranque de este enlace en vivo, hay muchos elementos que permiten que este tipo de hechos ilícitos perduren por tantos años, más de 20 años incluso, estábamos diciendo. Por un lado, el terreno que estaban ocupando estas personas para el ordeño de combustible es un terreno que no tiene propietario, aparentemente sería fiscal, pero no existe una documentación sobre el mismo, pero sí, ojo, porque allí había una construcción y el terreno estaba completamente amurallado. Por otra parte, el día de la intervención no había una sola persona dentro de ese predio. ¿Por qué? Bien nos decía el subcomisario Richard Vera que hay muchísimas campanas, incluso desde que se entra a la propia avenida que lleva posteriormente a Petropar y que luego nos llevaba hasta este sitio allí en el límite Villa Elisa con Lambaré. Es por esto que se hace muy difícil. Y por otra parte, otro dato que hay que mencionar, los vecinos no colaboran. Por un lado, por una situación de complicidad, porque ellos mismos están involucrados allí, reciben dinero, manejan mucho efectivo realmente este negocio ilícito. Y por otra parte, hay muchos que tienen miedo a las represalias porque incluso reciben amenazas de que se van a quemar las viviendas de quienes den estos datos de mucha importancia tanto a la Fiscalía como a la Policía Nacional. Lo cierto y lo concreto que este hombre identificado como Miguel Reinaldo Fleitas, de 44 años, como escuchábamos, alias Junior, él es la cabeza del ovillo para detectar a todos los demás responsables. En principio, 5 a 6 personas de forma directa, pero podríamos incluso hablar de una veintena teniendo en cuenta a los choferes de los diferentes emblemas. Tal cual. Violeta, muchas gracias por estos detalles. Muchas veces los propios vecinos son los que denuncian a los ojos de la policía, ¿verdad? La policía hace la famosa vista gorda, ¿verdad? Exactamente, y lastimosamente para este tipo de casos también la pena es tan ínfima Sí. que al poco tiempo estas personas terminan recuperando su libertad. Y el daño es enorme. Enorme.